¿Se ve bien la presentación? Dame un segundito, no empieces, dame un segundo. Ok. Ahora sí, buenas tardes. Me disculpan por la pequeña tardanza, estaba haciendo mi consulta. ¿Cuántos estudiantes son en el grupo? Somos nueve, doctor. No. La clase, ¿cuántos estudiantes tiene? 67. Ok, hay 37, o sea que hay un poquito más del 50%. Y los otros 30 están de turno, están rotando, no saben. Listo, pues, empecemos. Esperemos que se vayan uniendo con el paso de los minutos. Ok, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra presentación del webinar por parte del grupo 9, hablando y conociendo más sobre la enfermedad diverticular con nuestro asesor, el doctor Edgardo Arcia. Eh, Bien, entonces aquí estamos mostrando lo que es la tabla de contenido que vamos a estar tratando durante la presentación. Entonces, bien, ¿cuáles son los objetivos que nosotros como grupo queremos que las personas que nos están viendo y nuestros compañeros se lleven a casa? Principalmente es saber que la enfermedad diverticular es una enfermedad altamente prevalente y que debemos nosotros como futuros médicos saber identificarla. Además de esto, aprender a diferenciar entre una diverticulosis de una enfermedad diverticular como tal y como futuros médicos generales conocer qué herramientas nosotros podemos usar para tratar a la diverticulosis. Entonces, bien, ahora, ¿por qué nosotros como grupo elegimos este tema y por qué consideramos que es importante? Principalmente es por su alta prevalencia. Vemos que en personas mayores a 60 años se presenta en más del 50% la diverticulosis en este grupo etario. Y aproximadamente el 10 al 20% de personas que presentan esta diverticulosis desarrollarán en algún punto de su vida diverticulitis. Vemos que en estadísticas, como en Estados Unidos, se trata a los pacientes de manera ambulatoria más de 2,7 millones de personas y en hospitalizados se trata alrededor de 200.000 personas. Además de que vemos un aumento de la diverticulitis en enfermedades en personas jóvenes de aproximadamente de 40 a 49 años. Entonces aquí vemos la importancia de esta enfermedad, de que muchas personas en algún punto de su vida van a padecer esta enfermedad tanto como nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, probablemente ya en este punto pueden estar padeciendo de diverticulosis y tenemos que saber cómo tratarlo y como nosotros como médicos generales saber identificarlo. Entonces, bien, ahora vamos a presentar un pequeño caso clínico donde tenemos un paciente masculino de 48 años, que es relativamente joven, conocido desde el 2018, en el que se diagnostica por primera vez de diverticulitis no complicada Hinchi 1A. Entonces, esta fue tratada de manera conservadora y ha presentado múltiples episodios de dolor abdominal recurrente a lo largo de los años, con estudios de imágenes y endoscopías que muestran un curso evolutivo complejo. Entonces, actualmente acude nuevamente porque desde el 22 de julio de 2023 presenta diarrea con moco y sangre. Bien, ahora en este punto, quiero que todas las personas que están viendo la presentación se tomen un momento y escaneen este código para poder responder unas preguntas que vamos a estar haciéndoles durante la presentación y ver, y nosotros como tal saber qué tanto ustedes saben sobre esta enfermedad. Entonces voy a dejarlo un momentito para que puedan escanearlo y pasar con la primera pregunta.
Entonces, bien, ya voy a pasar de slide en uno, dos, tres. Entonces, bien, tenemos la primera pregunta. Y la primera es, ¿qué significa la clasificación de Hinchi 1A? Entonces, pronto les va a aparecer en su celular para poder que puedan responder la pregunta y vamos a visualizar cuáles son las opciones que más responden las personas. Entonces, vamos a ver esto en un momento. Erasmo, ¿puedes echar para atrás para que más personas se puedan unir? Ahorita hay 19 participantes en la encuesta. Ah, ya va, ya va, ya. Me avisas. Sí, vamos a darle un momentito para que más gente se una y ya luego proyecto la encuesta. Hay 52 conectados. Sí, Si hay 20 que están en la encuesta, quiere decir que los otros 30 no están en realidad. Tienen su celular conectado, pero ellos no están presentes. O sea, la encuesta va a decir realmente cuántos en realidad estaban en la clase. Bueno, entonces creo que ya esperamos un tiempito y bueno, para no demorar tanto, vamos a seguir con los que pudieron entrar. Entonces, bien, como ya mencioné, la primera pregunta es ¿qué significa la clasificación de Hinchi 1A? Entonces, pronto les va a aparecer en su pantalla del celular la opción de que puedan responder a la pregunta y vamos a proyectar cómo va el resultado de esto, ¿ok? Entonces, tenemos las opciones aquí en pantalla para que puedan responder y vemos que ya las personas están respondiendo. Entonces, muy bien, tenemos que la mayoría de personas con 28 votos dijo una diverticulitis no complicada con inflamación localizada y un 10 dijo una incolección pericólica o mesentérica localizada sin absceso. Pero bien, posteriormente vamos a explicar esto de manera más detallada.
Bien, entonces seguimos con la presentación. Ok. Bueno, a continuación, el día de hoy les voy a explicar un poco lo que viene a ser la enfermedad diverticular, dado que la enfermedad diverticular es un término que engloba generalmente un espectro de manifestaciones clínicas asociadas con la presencia de divertículos colónicos. Ahora ustedes dirán, ¿qué son los divertículos colónicos? Son evaginaciones de la mucosa y submucosa a través de puntos débiles en la capa muscular de la pared intersticial. Ahora, la enfermedad diverticular se divide en dos principales, que vienen a ser diverticulosis y vienen a ser la diverticulitis. Y la diverticulosis a la vez se manifiesta, se divide en dos, que viene a ser diverticulosis asintomática, que es la más común de todas, entre un 70-80% de las personas la presentan que presentan diverticulosis, y una sintomática no complicada, en la cual existen síntomas muy comunes que más adelante se las hablarán como dolor abdominal, distensión, cambios en el ámbito intestinal, pero son signos sin inflamación o complicaciones. Entonces, adicional también tenemos lo que viene a ser la diverticulitis, ¿ok? Que la diverticulitis es una inflamación de estos divertículos colónicos. Esta a su vez se divide en dos, la cual viene a ser diverticulitis aguda y diverticulitis crónica. Ok, ¿qué es la diverticulitis aguda? La diverticulitis aguda se refiere a unos episodios recientes de inflamación de los divertículos, típicamente menor de 6 semanas, y durante este tiempo hay una inflamación activa que puede presentar los síntomas anteriormente mencionados, y en la diverticulitis crónica es, se diagnostica debido a que hay varios sucesos repetidos de diverticulitis aguda con síntomas recurrentes o persistentes que duran una cantidad mayor a 6 semanas y presentan las complicaciones anteriormente mencionadas. Continuando. Ahora yo les hablaré también sobre la clasificación de la enfermedad diverticular, que es la clasificación de Hinchey, que es un sistema utilizado para clasificar la gravedad de la diverticulitis complicada, ayudando a guiar el tratamiento para que se tomen decisiones si va a ser un tratamiento de antibiótico terapia o de hasta cirugía. Entonces, también les hablaré sobre lo que vienen a ser los grados de la clasificación de Hinchey modificado. Primero comenzaremos con el grado 1, que es una inflamación pericólica limitada sin absceso o con absceso, y esta inflamación sin absceso o con absceso se encuentra cerca del mismo colon, pero está confinada en un área específica. Ok, ¿y por qué dije con acceso o sin acceso? Porque la clasificación de Hinchey grado 1 se divide en grado 1A o en grado 1B, en donde en ambas presentan inflamación pericólica, solamente que en el 1A se presenta la inflamación pericólica limitada sin absceso, y en el 1B se presenta la inflamación pericólica limitada pero con presencia de absceso. En el grado 2, en Hinchey grado 2, aquí se encuentra un absceso pélvico o retroperitoneal distante, o también puede haber presencia de microperforaciones. Y es distante debido a que se encuentra un poquito mucho más alejado del colon y puede incluso hasta recorrer drenaje. Luego viene lo que viene a ser el Hinchey grado 3, que es donde se presenta una peritonitis purulenta o peritonitis con pus, y ocurre cuando hay una perforación del colon que provoca una infección generalizada en la cavidad abdominal, en la que se presenta aire libre subdiafragmático y dolor abdominal difuso. Y por último tenemos la Hinchey grado 4 o peritonitis fecal, que significa que hay una peritonitis con contenido fecaloide, que es la forma más grave de todas, en donde se encuentra contenido fecal que se ha derramado en la cavidad abdominal, causando una infección extremadamente severa. Bueno, bien, como en antes también se mostró la siguiente pregunta que salía en el quiz, la pregunta era ¿cuál es el principal factor de riesgo de diverticulosis? La respuesta correcta, que bueno, también se presentó en el quiz que se nos pasó, es la edad. Siguiente, por favor. Eh, si queremos hablar de etiología de la diverticulosis,
En pocas palabras se resumen, esto sería el estilo de vida de la persona. Ahorita les voy a mencionar diferentes factores de riesgo que pueden llevar a lo que es diverticulosis, diverticulitis y enfermedad diverticular. Siguiente, por favor. Entonces, entre los factores de riesgo que se ha encontrado asociación al desarrollo de enfermedad diverticular, diverticulosis o diverticulitis, podemos encontrar la edad al principio, que es la más importante que salía en el quiz ahorita. Tenemos también lo que es la genética, la obesidad, el uso de cigarrillos, los AINES, actividad física, geografía. Siguiente, por favor. Y también tenemos lo que es el consumo de fibras, el consumo de alcohol y el consumo de carnes rojas. En las siguientes diapositivas voy a ir detallando un poquito cada uno de los factores de riesgo. Entonces, comenzamos con la edad. El factor más importante por el que encontramos que los divertículos, es decir, o sea, la presencia de divertículos, se le dice diverticulosis, estos aumentan a medida que la persona aumenta de edad. Entonces se ha encontrado que en menores de 40 años, menos del 10% de los adultos tienen diverticulosis, o sea, presencia de divertículos en lo que es el colon. Entre 40 y 60 años, el 30% tienen diverticulosis y en pacientes, bueno, en adultos mayores de 80 años, entre el 50 y el 70% tienen diverticulosis, sin contar ningún otro factor de riesgo que tenga una comorbilidad. El simple hecho de avanzar en edad es un factor de riesgo para el desarrollo de diverticulosis. Siguiente, por favor. Entonces, también tenemos lo que es la genética. Y entonces los pacientes que tienen ciertos síndromes genéticos, usualmente que son relacionados a síndromes de tejido conectivo, tienden a presentar una mayor predisposición al desarrollo de lo que es diverticulosis y síntomas de una enfermedad diverticular a edades más tempranas. Entre estos síndromes podemos mencionar el síndrome de Marfan, el síndrome de Darlos, el síndrome de Williams-Beren, síndrome de Coffin-Lowry e incluso la enfermedad renal poliquística. Siguiente, por favor. Otro factor de riesgo importante es la obesidad. ¿Y esto por qué? Esto es porque la obesidad produce, como sabemos, la obesidad, así como otras enfermedades, es como un estado inflamatorio constante. Entonces, la obesidad lo que causa es un pequeño estado de inflamación que puede incrementar el riesgo de diverticulitis. Hay que hacer la diferencia porque, o sea, no de diverticulosis, sino de diverticulitis. Entonces, hay estudios que han demostrado que pacientes masculinos obesos que tienen índice de masa corporal mayor de 30 tienen mayor probabilidad de ser hospitalizados por el desarrollo de lo que es una diverticulitis. Igualmente, también se ha encontrado en otros estudios que pacientes con sobrepeso también tienen un mayor riesgo de quedar hospitalizados por el desarrollo de una diverticulitis. Entonces, en resumen, entre mayor peso, ya sea obesidad, sobrepeso, obesidad mórbida, siempre va a aumentar a la persona el riesgo de desarrollar una diverticulitis. Siguiente, por favor. Entonces, otro de los factores importantes y también un problema, por lo menos no tanto en Panamá, porque en Panamá se ha controlado bastante bien lo que es el cigarrillo y el fumar, pero en otros países sí. ¿Qué es lo que causa fumar o el uso del cigarrillo? Utilizar el cigarrillo altera lo que es el balance entre lo que son eh, el balance prooxidante y antioxidantes en los tejidos. Entonces, esto produce un aumento de radicales libres. En la siguiente diapositiva les voy a comentar también efectos que causa el fumar en el cuerpo. Siguiente, por favor. Resultados de fumar relacionados con lo que es eh, el colon. Esta, fumar disminuye lo que es el crecimiento de la mucosa colónica, o sea que ya para empezando, ya tenemos una mucosa del colon que ya está mal. Tenemos lo que es el aumento de la secreción de polipéptido intestinal. La nicotina que está presente en los cigarrillos
disminuye tanto la inmunidad sistémica y colónica, o sea que estamos más predispuestos a lo que es el desarrollo de enfermedades. También inhibe lo que es la síntesis de citoquinas y una parte importante que luego se va a mencionar en la fisiopatología es que el uso del cigarrillo altera lo que es la irrigación colónica. Entonces, bueno, como saben, si, digamos, si un tejido deja de recibir sangre, este igual va a quedar como tejido muerto, tejido necrótico. Y también parte de eso engloba lo que es la enfermedad diverticular y la diverticulosis. Siguiente, por favor. El uso de AINES o fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Eh, ten- en un estudio se ha visto que los inhibidores de la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2 empiezan a perder su efecto en lo que es la enfermedad diverticular, pero que los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 mantienen y controlan el control de la actividad taquicinérgica. Entonces, estos efectos eh, pueden llevar a causar lo que es el daño endotelial a nivel de la irrigación del colon. Esto va a causar una mucosa comprometida y un aumento en lo que es la translocación bacteriana. Entonces, más predisposición a lo que es el desarrollo de una infección. Siguiente, por favor. Actividad física. Aquí lo utilizamos que se ha visto en artículos, pues, que la actividad física actúa como un factor para lo que es la diverticulitis, o sea, inflamación de los divertículos, y el sangrado diverticular, que es parte de lo que engloba la enfermedad diverticular, con tan solo 30 minutos de actividad física al día. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como estábamos mencionando en factores de riesgo, las personas que no realizan actividad física en diferentes estudios, se ha analizado entonces que el no realizar actividad física está relacionado con el desarrollo de lo que es diverticulitis y de lo que es la enfermedad diverticular. Siguiente. En la geografía y el ambiente tenemos personas que han migrado a otros países y qué es lo importante de la geografía y el ambiente. Como mencioné en en la primera diapositiva, todo se ve más al estilo de vida del paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que las personas, vamos a agarrar en Europa, se alimentan con dieta mediterránea y vamos a decir que migran a cualquier lugar que utilicen una distinta dieta, que consuman carnes rojas, que fumen. Entonces, lo importante aquí es que las personas que emigran a lugares donde se practican los distintos factores de riesgo que estamos mencionando, se aculturan de ellos y a lo largo de los años lo que les va a causar es un mayor aumento del riesgo de diverticulitis y enfermedad diverticular. No es lo mismo que si se quedaban en su país, que digamos que consumían alto en fibra, que consumían frutas, verduras, que comían sano. Eso disminuye, al realizar una actividad física, eso disminuye lo que es el riesgo de la diverticulitis. Pero bueno, migran a otro país, se aculturan de ese país y empiezan a adoptar nuevas dietas. Siguiente, por favor. Vale. Con respecto al consumo de fibra, este es un tema un poquito conflictivo porque en distintos artículos mencionan que, bueno, que el alto consumo de la fibra sí previene lo que es el desarrollo, perdón, de la enfermedad diverticular. Sin embargo, no hay ningún artículo que te confirme al 100%, ok, si tú consumes una dieta alta en fibra, vas a evitar que desarrolles divertículos. Eso no es así. Hay otros artículos que dicen que sí, que si consumes dietas altas en fibra, no vas a tener enfermedad diverticular ni diverticulosis, pero son varios artículos que dicen que sí, son varios artículos que dicen que no. Entonces no sé, hay una causa concreta de decir el consumo de fibra te protege contra lo que es la diverticulosis. Sin embargo, el consumo de fibra sigue siendo un recomendado en la dieta del adulto para evitar estreñimiento, para mejor funcionamiento del tracto gastrointestinal, entre otros. Pero el resumen aquí es que no podemos confirmar si sí o si no, el consumo de fibra es un factor que te ayuda a prevenir lo que es la diverticulosis o la enfermedad diverticular. Siguiente, por favor.
Con respecto a lo que es el consumo de alcohol, hay distintos estudios que han relacionado lo que es el alcohol con el desarrollo de la enfermedad diverticular. Sin embargo, algo curioso fue que en un estudio que se realizó, que estudiaron a los pacientes durante 2 años y medio, encontró que los pacientes que eran alcohol dependientes tenían menos riesgo de desarrollar lo que es enfermedad diverticular que los pacientes que no dependían de alcohol o que simplemente no tomaban. Entonces, hay otros estudios también que mencionaron que, bueno, el alcohol se encontró relación en el consumo de alcohol con el desarrollo de enfermedad articular. Entonces, al igual que el consumo de la fibra, sigue siendo un tema a discutir que si sí o si no. Obviamente, ningún consumo de alcohol, ni siquiera una sola gota de alcohol, se considera saludable. Entonces, mejor como tomarlo como factor protector y simplemente evitar lo que es el consumo de alcohol. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el consumo de carnes rojas, que en un estudio llamado EPICS Oxford Study se encontró lo que era una asociación significativa entre lo que era el consumo de carne roja y el riesgo de desarrollar enfermedad diverticular y de diverticulitis, no de diverticulosis, enfermedad diverticular y de diverticulitis. Entonces, ¿qué consideramos lo que son carnes rojas no procesadas? Tenemos lo que es carne de res, cordero, hamburguesas, mezcla de carnes con res con cordero. Entonces, se realizó un estudio en el que se encontró que el consumo en verdad no era tanto lo que era el consumo de carnes rojas, sino que el consumo de lo que eran las carnes rojas no procesadas tenía mayor riesgo de desarrollar enfermedad diverticular y diverticulitis. En cambio, con las carnes rojas procesadas, como por ejemplo la salchicha, el salami, esas no tenían una relación directa o una asociación para encontrar que se desarrollara enfermedad diverticular y diverticulitis. Entonces, el punto para llegarse aquí en este factor de riesgo es las carnes rojas no procesadas sí pueden aumentar lo que es el riesgo de desarrollar enfermedad diverticular y de diverticulitis. Siguiente. Ok. Ahora hablaremos de la fisiopatología. Como se mencionó al inicio, la enfermedad diverticular se origina por la formación de pseudodivertículos, los cuales vendrían siendo protrusiones de la mucosa y de la mucosa del colon a través de dos puntos débiles de la capa muscular. Esto es particularmente en donde los vasos sanguíneos atraviesan la pared del colon. Desde el punto de vista funcional, el colon derecho, es decir, el ciego y el ascendente, son los responsables de la fermentación bacteriana de proteínas y también de carbohidratos, lo cual requiere que el contenido colónico permanezca mucho más tiempo en esta región. A medida que el contenido entonces avanza hacia el colon izquierdo, este actúa como reservorio fecal y esto es previo a la defecación. Siguiente. Entonces, se ha propuesto que la diverticulitis surge por éstasis del contenido dentro del divertículo, y esto genera obstrucción y eventualmente va a generar ulceración o perforación. También se menciona que las dietas bajas en fibra contribuyen a prolongar el tránsito intestinal, de esta manera aumentando la absorción de agua y volviendo las heces más duras. Esto llega a incrementar la presión luminal con cada contracción peristáltica. Entonces, si las heces quedan atrapadas en los divertículos, la presión sobre sus paredes suele elevarse, lo que puede provocar inflamación, ulceración y perforación. Siguiente. Entonces, con el tiempo se van a observar tanto cambios estructurales como cambios funcionales. En cuanto a los cambios estructurales en la pared del colon, es decir, las plicae circulares se engrosan, las teñas se acortan y también hay depósitos de colágeno y elastina de manera normal. Además, también se va a alterar la proporción entre el colágeno tipo 1 y el tipo 3, lo cual también ocurre en enfermedades inflamatorias intestinales y esto sugiere un componente inflamatorio crónico en la diverticulitis. También estudios han identificado mayor expresión de metaloproteinasas de matriz y también de sus inhibidores en pacientes con enfermedades sintomáticas, lo que también puede contribuir a los cambios estructurales mencionados. Y en cuanto a los términos funcionales,
Aunque la presión de reposo en el colon afectado es similar a la de un colon sano, en las zonas en donde está la enfermedad hay un incremento en la frecuencia y la fuerza de contracción. Además, en los estadios iniciales se menciona que se observa mayor actividad eléctrica en la pared colónica y en los estadios mucho más avanzados esta actividad disminuye. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son signos y síntomas. Y lo primero que tenemos que recordar es que lo que son las diverticulosis, no, la gran mayoría van a ser asintomáticas, mientras que la diverticulitis es la que sí va a presentar los signos y los síntomas. El principal signo que tenemos que recordar de esto es que va a presentar dolor a la palpación en el cuadrante inferior izquierdo, ya que la mayoría de las diverticulitis se van a encontrar en lo que es el colon sigmoide. También se van a presentar lo que es la defensa y el rebote a la palpación. Estos ya son en estadios más avanzados, ya que pueden presentar pacientes que pueden llegar a una peritonitis y eso llega a lo que es la irritación peritoneal. Y ya en estos casos los pacientes pueden presentar fiebre y taquicardia. Siguiente, por favor. Y hablando de los síntomas, vamos a ver que van a presentar dolor abdominal y también van a presentar lo que es la urgencia urinaria. Pero, ¿qué es urgencia urinaria? Es más que todo este deseo miccional súbito, intenso y difícil de poder controlar que puede llegar a tener tenesmos o incontinencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por la cercanía anatómica que tiene el colon sigmoide con la vejiga, cuando esto se inflama, entonces puede llegar a conectarse y va a causar estos síntomas de urgencia urinaria. También vamos a tener lo que es la constipación y diarrea. Más que todo ocurre porque si el colon va a estar inflamado, en el caso de que esté inflamado, eh, el colon va a disminuir su motilidad, lo que va a causar que no se puedan evacuar las heces. Mientras que si el colon está irritado, no va a poder absorber los nutrientes de los alimentos que se consumen y va a causar lo que es la diarrea. Y los otros síntomas que pueden presentar los pacientes van a ser náuseas o vómitos de los que sufren diverticulitis. Siguiente, por favor. Con todo lo anteriormente expuesto, vamos a continuar con el caso clínico que expusimos al principio de este webinar. Y dice, el 9 de julio de 2021, al paciente se le realiza una colonoscopia con biopsia donde evidencian signos de diverticulitis crónica agudizada, sin hallazgos sugestivos de neoplasia. Se le realiza una resonancia magnética izquierda nuclear abdominal, la cual muestra engrosamiento mural del colon con aumento de la señal en la pared del sigmoides, sugestivo de inflamación subaguda o crónica. Dicho todo esto, nos surge la siguiente pregunta. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el principal estudio diagnóstico que nos apoya para establecer el diagnóstico de enfermedad diverticular? Ahora, quiero que todo el mundo vuelva a su celular donde estábamos haciendo el quiz para exponer la pregunta. Mm, ya veo, ya veo. Interesante. Volveremos a este punto más adelante. Siguiente, por favor. Volviendo a la presentación. Entonces, como métodos diagnósticos tenemos varios, pero como siempre, como se nos enseñó en séptimo semestre, lo principal sería la historia clínica y el examen físico. ¿Qué buscaremos en historia clínica?
episodios anteriores, por ejemplo, de enfermedad diverticular, diverticulitis, sangrado diverticular, por ejemplo, también. Y en el examen físico también que buscaríamos signos de irritación peritoneal, por ejemplo, defensa de rebote, signos gastrointestinales, como por ejemplo lo que vendría siendo hacer la hematoquesia. eh, y también son útiles varios laboratorios, como por ejemplo el hemograma, buscando signos de anemia en un caso de sangrado diverticular o una leucocitosis, además de varios marcadores inflamatorios como vendría siendo ser la PCR y el BS. Ahora, partiendo de este punto, tenemos que tener algo en cuenta y eso vendría siendo ser la cronicidad del cuadro. Si este es un cuadro agudo o si es un cuadro crónico o incluso asintomático. Siguiente, por favor. Entonces, el estudio que está recomendado por excelencia para el diagnóstico es el CAT contrastado de abdomen y pelvis, el cual tiene una excelente sensibilidad y una excelentísima especificidad para este diagnóstico. ¿Qué podemos usar alternativamente si tenemos el- la preocupación por el efecto de la radiación en el paciente? Podemos usar el ultrasonido de abdomen y pelvis, el cual, aunque es menos sensible y específico, sigue siendo bastante útil en un cuadro, por ejemplo, de urgencia. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Se ha visto que puede ser útil, es más, como pueden ver en la diapositiva, tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero el tema con ella es que la evidencia aún es limitada. Eso sí, lo que sí no se recomienda, y esto es materia de debate aún, es el uso de la colonoscopía, la cual no se recomienda por el riesgo de una perforación iatrogénica. Siguiente, por favor. Entonces, como iba diciendo, el estudio principal sería el CAT contrastado de abdomen y pelvis. Entonces, en este podemos encontrar bastantes hallazgos. Por ejemplo, el engrosamiento de la pared intestinal y el fat stranding. ¿Qué es el fat stranding? Sino, no es más que el aumento de la densidad del tejido graso abdominal, por ejemplo. En este caso sería pericólico. ¿Qué más podríamos buscar? Colecciones de líquido, buscan sugestivo, por ejemplo, de un absceso, y el aire pericólico que puede presentarse de varias maneras. Por ejemplo, puede presentarse como microburbujas como burbujas de aire que podría ser sugestivo de microperforaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con las que son de curso crónico o asintomático? El estudio principal, el que más está recomendado, sería la colonoscopía. ¿Y en esta qué podríamos encontrar? Hago un inciso. Cualquier cosa que podamos encontrar en esta colonoscopia también tenemos que entender que puede llegar a ser un hallazgo incidental. Por ejemplo, evaginaciones oculares de la mucosa intestinal, que son lo que vendrían siendo ser los divertículos propiamente dichos, además de que también se podría llegar a ver eh, un término llamado colitis segmentaria asociada a divertículos, la cual se caracteriza por una triada, que sería el eritema, el edema y una friabilidad de la mucosa que está dentro del divertículo. Después de esto podemos irnos a investigar más a fondo, por ejemplo, si tiene una historia de diverticulitis o si tiene una diverticulitis activa que no presentó síntomas, llámenlo suerte, idiosincrasia del paciente o la providencia divina. Este, Podríamos encontrar tejido de granulación, la mucosa inflamada, pero también como es un cuadro bastante eh, se me había olvidado decirlo, pero la colonoscopía, como no se recomienda usarla en un cuadro agudo, lo que también se recomienda es que se difiera eh, unas 6 semanas a partir de un cuadro agudo. Entonces, después de 6 semanas es posible que la mucosa intestinal se pueda ver con un aspecto normal. Y ya si hay sangrado diverticular, podremos ver distintos estigmas de sangrado, por ejemplo, sangrado activo, vasos visibles no sangrantes o coágulos adheridos dentro del divertículo. Y como dije, todo puede llegar a ser un hallazgo incidental. Siguiente, por favor. Ahora, también vamos a traer a colación
la clasificación de DICA, la cual es una clasificación, ay, la cual es una clasificación que evalúa la severidad, complicaciones y necesidad de tratamiento quirúrgico. Para esta se necesita una colonoscopia de alta calidad. Y en esta se evalúan bastantes ítems o bastantes áreas. Por ejemplo, la extensión de los divertículos, el número de divertículos también es algo importante. Si hay presencia de signos inflamatorios, los cuales ya les mencioné anteriormente, o la presencia de complicaciones como pueden ser la rigidez de colon, estenosis, pus y sangrado, las cuales se van a eh, hablar en mayor medida posteriormente. Y estas se evalúan en diversas categorías de DICA 1 a DICA 3 en orden ascendente. Quiere decir que un DICA 1 tiene un menor grado de inflamación y va a requerir, eh, o sea, va a tener menor posibilidad de complicaciones o va a requerir menos necesidad de tratamiento quirúrgico que un DICA 3, por ejemplo. Y la puntuación se separa así. Un DICA 1 va de 1 a 3 puntos, un DICA 2 de 4 a 7 y un DICA 3 mayor de 7 puntos. Siguiente, por favor. Ok, ahora para el diagnóstico diferencial es importante recordar que si bien la presentación más común de la diverticulitis se presenta en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, también puede presentarse en el cuadrante inferior derecho o en cualquier parte del abdomen inferior. Debido a esto, el diagnóstico diferencial debe ser extenso y yo lo divido en cuatro categorías, que vendrían siendo la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad intestinal no inflamatoria, enfermedades urogenitales y enfermedades vasculares. Siguiente. Iniciando con la enfermedad inflamatoria intestinal, esta enfermedad, tanto como la diverticulitis, pueden presentarse con dolor abdominal, fiebre e incluso elevación de marcadores inflamatorios. Sin embargo, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica que se agudiza con brotes recurrentes, mientras que la diverticulitis se presenta más comúnmente de forma aguda. Siguiente. Ahora, para la colitis infecciosa, tanto esta patología como la diverticulitis tienen una presentación aguda. Sin embargo, la colitis infecciosa suele asociarse a diarrea acuosa, sanguinolenta o bien antecedentes de exposición a alimentos contaminados, viajes recientes o contactos de personas que hayan sido confirmadas con colitis infecciosa. En estos casos, para el diagnóstico diferencial es de mucha utilidad el coprocultivo, las pruebas de antígeno o PCR de toxinas de bacterias para pues, realizar el diagnóstico. Siguiente. Luego tenemos al síndrome del intestino irritable, que viene siendo una enfermedad no inflamatoria intestinal la cual el síntoma clave para el diagnóstico es un dolor abdominal que mejora con la defecación. Se suele asociar también con cambios en las frecuencias, en el tamaño y la forma de evacuación de las heces. Y el síndrome del intestino irritable no suele presentar sangrado rectal ni signos de inflamación. Y normalmente el dolor abdominal está relacionado con el tránsito intestinal. Siguiente. Ahora, para una patología vascular está la colitis isquémica, donde el dolor se presenta más comúnmente en el lado izquierdo del abdomen, por lo cual la sospecha diagnóstica con la diverticulitis suele ser común. Sin embargo, estos pacientes van a tener una historia pues, más severa de enfermedades cardiovasculares y una diferencia clave es que la colitis isquémica suele acompañarse de rectorragia en las primeras horas, mientras que en la diverticulitis casi nunca o muy rara vez se presenta con sangrado activo. Siguiente. Por último, una patología urogenital vendría siendo la pielonefritis aguda, la cual, si se llega a presentar del lado izquierdo, puede confundirse con la diverticulitis, ya que ambas presentan fiebre, dolor en el cuadrante inferior izquierdo, náuseas, vómitos, malestar general y un hemograma patológico. Sin embargo, la diferencia se hace clave cuando se asocia con
síntomas urinarios como disuria, poliaquiuria y urgencia miccional. Siguiente. Eh, ahora vamos con la parte del tratamiento. No, es que me da un segundito, voy a dejar de compartir un momentito y volvemos a compartir. Bien, ahora, siguiente. Ok, en el caso del tratamiento, primero tenemos que hablar de que se puede tratar de dos maneras, ya sea de manera ambulatoria o ya sea hospitalaria. En el caso de ambulatorio, este es bastante seguro y efectivo si tratamos a los pacientes que no tienen comorbilidades, que no tienen una intolerancia oral o náuseas, o que no presenten una diverticulitis complicada, en el cual incluye lo que es un tratamiento con dieta, hidratación y antibióticos orales con una efectividad del 95 al 97%. Sin embargo, el tratamiento hospitalario está apropiado en pacientes con comorbilidades, intolerancia oral o náuseas y estructura insuficiente en casa. Además de lo que es la diverticulitis complicada, que esto es algo que debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar al paciente. Siguiente. Entonces, bien, en el caso del tratamiento médico tenemos lo que son los antibióticos en diverticulitis no complicada. Actualmente, la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales aprueba y recomienda el uso de antibióticos en diverticulitis no complicada y también diverticulosis. Y estos son lo que son los intravenosos, que es la piperacilina y tazobactam, carbapenémicos, cefalosporina de tercera generación, y los orales como amoxicilina y ácido clavulónico y fluoroquinolonas y metronidazol como terapia dual. Siguiente. Siguiente. Sin embargo, hay una leve discrepancia con el uso de los antibióticos en diverticulitis, bueno, en diverticulosis asintomática, y lo demuestra ciertos estudios como el ABOT en el 2012, en el cual tenemos este estudio, estudió básicamente una población de 623 personas con diverticulosis asintomática. Se le fue el audio ahora. Ajá, entonces sigo con, tenemos el estudio de Abolo, en el caso del 2014, tenemos una población de 528 personas y básicamente hizo lo mismo que el estudio anterior. Entonces, aquí básicamente también se vio de que en ambos grupos no hubo una diferencia en la recuperación ni tampoco diferencia en las complicaciones ni en la recurrencia en 6 meses. Entonces, básicamente esto nos deja como una leve discrepancia entre si utilizar o no utilizar en este caso de estos pacientes. Sin embargo, actualmente la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales lo sigue recomendando y probablemente esto pueda cambiar en el tiempo. Siguiente. Entonces tenemos también la dieta. Es muy importante, como mencionó mi compañero Alex, de que básicamente esta dieta, que la que se recomienda siempre es que es la fibra, no previene la aparición de diverticulosis como tal. Sin embargo, sí nos ayuda a lo que es la reducción de síntomas en pacientes con diverticulosis sintomática y puede tener cierto beneficio en estos pacientes. Entonces se recomienda lo que es una ingesta diaria de fibra soluble de aproximadamente 25 a 30 gramos al día
para prevención del desarrollo de síntomas y, como mencioné, no previene el desarrollo de diverticulosis. Entonces, ¿qué debemos evitar? Como también habíamos mencionado hace un tiempo, anteriormente, las carnes rojas, el alto consumo en alcohol y también comer poca fibra. Siguiente. También tenemos otras terapias alternativas, como por ejemplo la mesalamina, que tenemos que esta se utiliza en combinación con antibióticos para reducir los síntomas como tal. Pero algunos datos dicen que también pueden reducir la recurrencia, pero no se ha demostrado como tal que esto sea de esta manera. Además, también tenemos los probióticos, que estos nos modulan la microbiota intestinal y esto nos ayudan a reducir síntomas, pero se ha demostrado que no reduce la tasa de recurrencia de diverticulitis. Siguiente. Bueno, ahora continuando con el tratamiento, pero desde la parte quirúrgica, primero les voy a hablar acerca de la diverticulitis no complicada recurrente. Entonces, la indicación de la cirugía ya no se basa únicamente en el número de episodios previos, como se hacía antes, sino que se individualiza para cada paciente, considerando factores como, por ejemplo, el impacto en la vida diaria, comorbilidades importantes como lo son la inmunosupresión o las enfermedades del colágeno y la posibilidad de confundir los síntomas con otras enfermedades como el síndrome de intestino irritable. Siguiente, porfa. Entonces, la colectomía sigmoidea es la técnica quirúrgica indicada en pacientes que presentan episodios recurrentes de diverticulitis no complicada que afectan su calidad de vida o generan síntomas persistentes, incluso entre crisis agudas. En cuanto al momento adecuado para realizar la colectomía, se recomienda que se lleve a cabo de forma electiva entre unos 6 a 8 semanas después del último episodio agudo. Y este intervalo lo que hace es que permite que disminuya la inflamación y se optimicen las condiciones locales para una cirugía más segura, reduciendo así los riesgos de complicaciones como la fuga anastomótica, infección de la herida quirúrgica y la necesidad de conversión a una cirugía abierta. Siguiente, por favor. Entonces, este procedimiento consiste en lo que es la resección del segmento del colon sigmoides, que es el más frecuente afectado en esta enfermedad. Técnicamente, la cirugía puede realizarse por diferentes abordajes, ya sea laparoscópica, abierta, robótico o asistido por mano. La laparoscopía es actualmente el estándar de cuidado cuando se cuenta con el equipo y la experiencia necesaria, ya que ofrece mejores resultados postoperatorios como menor dolor, menor estancia intrahospitalaria, menor tasa de infección y una recuperación más rápida. La colectomía consiste en la identificación y la resección completa del colon sigmoide enfermo. El margen distal debe alcanzar el recto, que se identifica por la dispersión de la Taenia coli, mientras que el margen proximal debe ser un segmento de colon clínicamente sano, sin inflamación ni engrosamiento. Es importante destacar que no es necesario resecar todo el colon con divertículos, solo el segmento afectado y se debe evitar incluir divertículos dentro del área de anastomosis, ya que esto aumenta el riesgo de la fuga. Y bueno, durante la cirugía es fundamental evaluar la integridad de la anastomosis y para ello se utilizan pruebas intraoperatorias como es la prueba de fuga con aire o líquido o la visualización endoscópica. Siguiente. Bueno, aquí le traemos un video más o menos de cómo es esta cirugía.
Y bueno, también para mencionarles que este video de la cirugía es del paciente que hemos estado hablando durante el webinar del caso clínico. Ok, ahora en cuanto al tratamiento quirúrgico de la diverticulitis complicada, esta diverticulitis complicada hace referencia a los casos en los que existe perforación, absceso, peritonitis purulenta o fecaloidea y representa una urgencia quirúrgica que puede comprometer la vida del paciente. Siguiente. Tradicionalmente, el manejo en estos casos se realizaba mediante laparotomías abiertas con resecciones amplias y procedimientos como la operación de Hartmann. Sin embargo, en las últimas décadas, el avance en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas ha permitido reconsiderar estas prácticas. Actualmente, en pacientes seleccionados con un Hinchi 3, que es una peritonitis purulenta, o incluso un Hinchi 4 con una peritonitis fecal que estén hemodinámicamente estables, se les puede realizar una resección sigmoidea laparoscópica con buenos resultados, siendo igual de segura que la cirugía abierta, pero con menor morbilidad postoperatoria y mejores tasas de reversión de ostomías. En el contexto de la resección de urgencia, el primer paso es evaluar la extensión de la contaminación y la viabilidad de los tejidos. Esta evaluación determinará si es posible realizar una anastomosis primaria o si se requiere una colostomía, como en el procedimiento de Hartmann. Siguiente. El procedimiento de Hartmann ha sido históricamente el estándar de ahora en el tratamiento quirúrgico de la diverticulitis complicada. Está especialmente indicado en situaciones de peritonitis fecaloidea, un Hinchi 4, inestabilidad hemodinámica, inmunosupresión o tejidos friables donde existe un alto riesgo de dehiscencia anastomótica. Siguiente. Y bueno, este consiste básicamente en la resección del segmento afectado del colon, el cierre del muñón rectal y la creación de una colostomía terminal. Este procedimiento, aunque seguro en términos de control de la sepsis, tiene como gran desventaja la creación de lo que es un estoma, que en muchos casos se convierte en definitivo. Estudios multicéntricos muestran que solo entre 35 a 55% de los pacientes logran la reversión del tránsito intestinal, lo cual impacta negativamente en lo que es la calidad de vida del paciente. Por ello, aunque el Hartmann salve vidas, se recomienda reservarlo solo para pacientes con alto riesgo quirúrgico o con una sepsis grave y no aplicarlo sistemáticamente en todos los casos de diverticulitis complicada. Siguiente. En cuanto a la resección de anastomosis con anastomosis primaria, se recomienda en pacientes hemodinámicamente estables y sin factores de riesgo como la inmunosupresión o desnutrición severa. Se le puede realizar este procedimiento, que es una reconexión inmediata del colon al recto. Esta técnica evita la colostomía y ha demostrado resultados similares en morbimortalidad comparado con el Hartmann, pero con una tasa mucho mayor de restauración del tránsito. En ocasiones, especialmente si hay alguna duda sobre la seguridad de la anastomosis, se puede añadir una ileostomía de protección que es temporal y con menor impacto que una colostomía. Y bueno, estudios aleatorizados han demostrado que esta estrategia puede ser segura y eficaz con buenos resultados a largo plazo. Siguiente. Bien, como último punto sobre el tratamiento quirúrgico, tenemos lo que es el lavado peritoneal laparoscópico. Y básicamente esto es una alternativa que se ha propuesto y la cual es mucho menos invasiva para los pacientes que presentan un Hinchi 3, que es básicamente una peritonitis purulenta sin una perforación fecal. Básicamente nosotros realizamos con esto una laparoscopía diagnóstica, la cual se irriga en la cavidad abdominal grandes volúmenes de solución salina de aproximadamente 3 a 6 litros, lo cual posteriormente se pasa a aspirar todo ese material purulento y dejando drenajes sin resecar el colon en ese momento. Entonces, básicamente esta técnica fue propuesta como una opción para estos pacientes con Hinchi 3, los cuales no tenían una perforación fecal, los cuales estaban clínicamente y hemodinámicamente estables. Aunque los beneficios de este lavado peritoneal laparoscópico incluyen que es mucho menos invasivo, presenta mucho menos dolor postoperatorio, menos tiempo operatorio y menores tasas de infecciones de herida. También se ha documentado que existe
un mayor riesgo de abscesos postoperatorios y una mayor necesidad de reintervención quirúrgica. Entonces, por esta razón, el consenso actual es que el lavado peritoneal laparoscópico no debe considerarse como el tratamiento estándar como tal, pero puede ser una opción válida en pacientes seleccionados con Hinchi 3 y que estén clínicamente, hemodinámicamente estables, con bajo riesgo quirúrgico y que estén en centros con experiencia de cirugía laparoscópica avanzada. Además, debe evitarse en Hinchi 4 o cuando hay sospechas de perforación fecal o un cáncer subyacente. Sí. Ok, pronósticos y complicaciones. En cuanto a las complicaciones, el 70% de los pacientes con divertículos no desarrollan complicaciones. Un 15-25% presentarán una diverticulitis aguda y entre un 5 y 15% una hemorragia diverticular. La diverticulitis es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular. Siguiente, por favor. Ok, la diverticulitis se complica por un absceso y esta se presenta en aproximadamente el 70% de los pacientes con complicaciones y otras complicaciones vienen siendo la fístula, la obstrucción intestinal, la perforación y la peritonitis. Las complicaciones de la diverticulitis pueden ser más graves en aquellos pacientes inmunocomprometidos, o sea, los que están infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, aquellos receptores de trasplante de órganos y aquellos que toman corticoides a largo plazo. Estos pacientes suelen ser más propensos a tener perforación. Siguiente. En cuanto al pronóstico, depende de la gravedad de la enfermedad, la presencia de complicaciones y las comorbilidades del paciente. En la hemorragia diverticular, la mayoría de los episodios de sangrado cesan espontáneamente. El resto requiere intervención en forma típica por vía endoscópica. Los pacientes que han tenido un episodio de sangrado diverticular tienen mayor riesgo a volver a sangrar. En cuanto a la diverticulitis, se puede dividir en dos categorías, como ya hemos visto anteriormente, en diverticulitis no complicada y diverticulitis complicada. En cuanto a la diverticulitis no complicada, la mayoría de los pacientes responden bien al tratamiento conservador que vienen siendo los antibióticos y la dieta, y la mortalidad aquí es baja, generalmente menor de 1%. La mayoría de los series modernas informan que entre el 13 y el 34% de los pacientes con diverticulitis no complicada experimentarán un segundo episodio de diverticulitis en el futuro, y entre el 5 y el 12% desarrollarán más de una recurrencia. El primer ataque suele ser el peor y la gravedad de los siguientes serán similares al primer episodio. Solo el 4 al 5% de los pacientes progresan a una recurrencia complicada. En cuanto a la diverticulitis complicada, en caso de accesos, perforación o fístula, el pronóstico es más reservado. La mortalidad puede alcanzar el 5 al 10% en pacientes con perforación y peritonitis. Además, entre el 10 y el 20% de los pacientes con diverticulitis requerirán cirugía electiva o de urgencia a lo largo de su vida. Siguiente. Bien, ya como para finalizar el caso que hemos presentado, básicamente el paciente el 27 de marzo de 2023, él consulta al hospital por otra crisis de dolor abdominal y se le realiza una resonancia magnética nuclear de abdomen, donde revela cambios inflamatorios crónicos en el segmento sigmoideo del colon. Entonces, por todos estos eventos que se ha presentado en este paciente, el 29 de junio de 2023 se decide ir por el manejo quirúrgico realizándose una resección sigmoidea, una sigmoidectomía electiva sin complicaciones postoperatorias. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, básicamente aquí tenemos otro quiz donde vamos a darnos cuenta si lograron aprender un poco sobre esta presentación y también para ver quiénes eran las personas que estaban pendientes. Así que, por favor, están en el código que vamos a hacer las preguntitas. Vamos a dar un tiempo para que las personas estén en el código.
Ya prontito vamos a dar inicio al quiz, porfa, para que escaneen. Solamente van 23 personas, así que escaneen. Estoy bien. Ustedes que dan la charla también escaneen el código. Bueno, voy a darle inicio a las preguntas. Vamos, pues. Juan Wong, esa última fue la respuesta correcta, En un curso agudo sería un CAT contrastado, doctor. pero De ahí no abdomen y dice acá. pelvis. Ahí dice radiografía, resonancia, colonoscopia, ultrasonido. Colonoscopia no es. De eso estamos claros, ¿no? Entonces la mayoría contestó colonoscopía. La colonoscopía no se utiliza cuando hay una diverticulitis. La colonoscopía es un estudio para hacerlo después del cuadro de la diverticulitis, porque la mayoría de sus pacientes tienen más de 50 años y si no tienen una colonoscopia previa hay que hacerle una colonoscopia. En los casos de diverticulitis leve, que tienen una colonoscopia reciente, no está indicado hacer una colonoscopia. En caso de diverticulitis severa, o sea, una diverticulitis complicada, que hizo un absceso, esos pacientes probablemente tienen un engrosamiento ahí y a un 10% de estos pacientes pueden tener un cáncer colorectal ahí, más si nunca se han hecho una colonoscopia. Entonces, en la fase crónica, como dijo Juan, después de 6 a 8 semanas
uno le hace una colonoscopia al paciente. ¿Ok? Y en la colonoscopia puedes usar la clasificación de DICA para ver si hay rigidez o algo. Y puede ser, si no lo hay, quizás no tengas que operar al paciente. Pero si el paciente tiene cambios crónicos en la pared, probablemente haya que operarlo. En este paciente que presentamos el caso clínico, no se le hizo tomografía porque él era alérgico al yodo. Como era alérgico al yodo, en todos los estudios, tan los de urgencia, se le hizo una resonancia magnética. ¿Ok? Si tú me preguntas en las 4 opciones que pusiste, radiografía, ultrasonido, resonancia y colonoscopía, yo hubiera encerrado resonancia. ¿Ok? Porque es lo que me hubiera dado para ver la estriación de la grasa, ver si hay colección, cosa que el ultrasonido no me va a poder ver la grasa. El ultrasonido me puede ver que tiene una colección, pero no me va a ver si la pared está engrosada, cuánto mide la pared. Eso lo ve una resonancia o una tomografía. Entonces, en esa diapositiva, esa tercera pregunta, que parece pregunta de profesor de Universidad de Panamá, no te pone la respuesta correcta, sino te pone la segunda o tercera opción para hacerte fracasar. Ya ese no es el método de preguntar. Ahí hay que preguntar con la tomografía. Tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral e intravenoso. Esa es la respuesta correcta. Si el contraste no llegó al sigmoide, uno le puede poner contraste endorrectal. Se llama tomografía con triple contraste. ¿Ok? Ese es el estudio del que te puede apoyar en el diagnóstico. Me llamó la atención que en la primera pregunta se confundieron con el hinchi. Y el hinchi, es importante saber el hinchi, ya que según el hinchi es el tratamiento. No sé si podemos poner la diapositiva del hinchi. Va, doctor. Si no se saben el hinchi, si los 60 que están conectados no se saben el hinchi, les hacen una pregunta en hinchi 1A, el manejo es drenaje percutáneo, cirugía, antibióticos. No saben de qué le están hablando porque no se saben el hinchi. Entonces, un hinchi 1A es que tiene inflamación sin colección, sin absceso. El 1A solo está inflamado, pero no tiene el puntito verde que es el absceso que representa en esa imagen. El hinchi 1B tiene un absceso perisigmoideo. Si el absceso está a distancia, está en la pelvis o tiene 2 abscesos, uno en perisigmoideo y otro por acá en la raíz del meso, ya es un hinchi 2. ¿Ok? El hinchi 1B es el que tiene el abscesito ahí, perisigmoideo. Pero si ya tiene un absceso en la pelvis o tiene más de un absceso, ya es un hinchi 2. Si tiene micro burbujas, es un hinchi 2, porque hay unos que se ve una micro burbuja que en la radiografía de abdomen no se ve aire libre subdiafragmático, se ve micro burbuja. Si en la radiografía se ve probablemente aire libre subdiafragmático, ese paciente tiene más aire de lo que es, pero en las tomografías que se ve poquito aire, se ve micro burbuja, ese es un hinchi 2 y todavía se podría intentar un manejo conservador en este episodio para evitarle una cirugía en esta crisis, ya que una cirugía en este momento, la posibilidad que quede con una colostomía es altísima. Los hinchi 3 y los hinchi 4 tienen una peritonitis generalizada. Es más, está muy difícil hacer un diagnóstico de un hinchi 3 o un hinchi 4 en, en una tomografía, porque generalmente estos pacientes están sépticos, con abdomen agudo, taquicárdico, en acidosis tan grave. ¿Ok? Entonces aquí es donde viene la disyuntiva que explicó Erasmo. En algunos lados le quieren hacer lavado laparoscópico a los hinchi 3. Eso es una conducta que actualmente ningún coloproctólogo hace, excepto en los países donde están haciendo estudios para ver si el lavado laparoscópico es una opción. En Chitré, en Chiriquí, en Santiago hay cirujanos generales que han hecho lavado laparoscópico, pero son pacientes hinchi 2, porque no tienen radiólogo intervencionista y ellos quieren drenar el absceso. Porque el manejo del hinchi 2 es drenaje percutáneo si es mayor de 3 centímetros, igual que el hinchi 1B. Si el hinchi 1B, el absceso es mayor de 3 centímetros, el tratamiento es drenaje percutáneo, antibiótico y dejarlo hospitalizado. El 1B y el 2 es drenaje percutáneo, antibiótico y dejarlo hospitalizado. Si no mejora, pasa una cirugía, que en ese momento hay grandes posibilidades de que pueda hacer una cirugía
con colostomía. El Hinchi 3, el debate es si se hace si se quita el sigmoide y se hace colostomía, o si se quita el sigmoide y se hace una anastomosis en ese preciso momento, en donde hay a grandes posibilidades de una fuga. Entonces eso se deja a consideración del coloproctólogo. Y el Hinchi 4 no hay tanto debate, tiene ese en el abdomen por todos lados, ¿verdad? Ese paciente nadie lo va a anastomosar. Más o menos, con esta tablita puedo decirle yo el manejo de esto. Entonces, si en escoger la mejor respuesta se le dice un paciente con Hinchi 1B que tiene un absceso de 4 centímetros, siguiente manejo es antibiótico, opción B, antibiótico, drenaje percutáneo, opción C, drenaje, lavado laparoscópico, opción D, sigmoidectomía con anastomosis. Si no se saben qué es un Hinchi 1B, la van a tener mala, porque no se saben el Hinchi. Por eso que diverticulitis hay que saberse el Hinchi. Esto hay que saberse para poder manejarlo, ¿verdad? Entonces, no existe el Hinchi 0, pero el Hinchi 0 son esas diverticulosis sintomáticas, ¿verdad? Que tienen menos de glóbulos blancos, menos de 12.000, que las metieron en algunos estudios, y ellos dicen que las diverticulitis Hinchi 1A no se le da antibiótico. Bueno, la mayoría de los criterios de inclusión de esos estudios son pacientes que no tienen leucocitosis, o sea, entonces no son diverticulitis, pues, me explico, entonces no tienen leucocitosis, no se le da antibiótico. Pero aquellos que tienen leucocitosis por arriba de 12.000, a todos se les da antibiótico. No entran en los criterios de inclusión de esos estudios donde dicen que no hay que darle antibióticos a la diverticulitis Hinchi 1A. Entonces, por eso que el Colegio Americano todavía, diverticulitis Hinchi 1A, hay que darle antibióticos, porque generalmente estos pacientes tienen leucocitosis. ¿Ok? Yo los exhorto, los felicito. Yo sé que no es tan fácil hablar de este tema. La diverticulitis, la enfermedad diverticular, es probablemente uno de los temas más complicados y probablemente hay simposios de coloproctólogos internacionales que discuten y no se ponen de acuerdo del manejo de una enfermedad diverticular. Entonces, para ustedes como nivel de estudiantes de medicina que quieren ser médicos generales, porque ese es el objetivo de ustedes, ¿verdad? Primario, porque uno tiene varios objetivos, ¿no? Logra primero ser médico general, quiero ser oftalmólogo y todavía estoy en la carrera de medicina. Primero quiero graduarme de la escuela de medicina. Ese es su objetivo, ¿verdad? Y como usted no sabe qué vueltas a la vida, y puede ser que en algún momento tengan que por ahí trabajar en clínicas privadas, haciendo turnos y eso, no lo saben, usted tiene que estar preparado para ver todo, para ver todo. Entonces, prácticamente, esto es una enfermedad que van a ver y que todo paciente que usted vean con un dolor en fosa ilíaca izquierda, lo primero que se tiene que acordar es de este webinar, ¿verdad? Que puede ser, si el paciente tiene 45, 50 años para arriba, se agiganta esa posibilidad de que pueda ser una enfermedad diverticular. Si ven a un paciente joven y gordo, puede ser también una enfermedad diverticular. Si ven a una mujer flaquita de 20 años y tiene dolor en fosa ilíaca izquierda, podría ser, pero no es lo más probable. Hay que ir a buscar los diagnósticos diferenciales que dijo la doctora en antes, que no me acuerdo cómo se llama, Centella, ¿no? Fue Centella que dio el diagnóstico diferencial. Eh, entonces, yo los felicito porque han hecho un buen resumen. Yo los exhorto a todos, a los 60 y tantos que son, que siempre cuando van a hacer estos simposios así, o cuando ustedes quieran organizar sus congresos de estudiantes de medicina, traten de hacer estas mini preguntas en medio de la charla porque eso despierta al público, lo pone a participar. Entonces es más amena la conferencia así. Entonces yo los exhorto. En una conferencia magistral donde tú llevas a un médico y le pides que lo hable en 8 minutos, no, él no tiene tiempo para esto. Pero cuando ya vas a hacer una mesa redonda o vas a hacer una discusión de casos clínicos como esto que hemos, esto es una buena dinámica. Con el QR, ustedes mismos lo saben hacer mejor que yo, esta tecnología de ustedes, ¿verdad? Y los exhorto. Yo, primera vez que yo soy asesor con esta dinámica, yo como asesor he ido mejorando. Yo he ido mejorando, yo aprendo con ustedes. Yo cada día, porque yo también viajo, veo congresos y voy viendo cómo van mejorando los conferencistas a nivel del mundo y los voy copiando acá y yo les voy transmitiendo a ustedes lo que yo he visto. Indirectamente, quizás ustedes nunca fueron a un congreso afuera
de Panamá, y ustedes acaban de ver lo que se hace fuera en los países de primer mundo en conferencias. Mesas redondas, código QR, donde la gente vota el que está ahí. Ese es lo nuevo, esa es la dinámica. Y, y yo les estoy compartiendo, y yo como asesor hoy me he superado al asesoramiento que di hace 6 meses atrás. Entonces, realmente yo no solamente quiero que los 9 del grupo, no, todos los 60 y tantos traten de copiar esta dinámica cuando es una mesa redonda y eso, y van a ver que les queda bien, les queda perfecto, muy bien. Así que no me queda más nada que felicitarlos. No sé si de los otros que no han dado ninguna, que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, es bien recibido. ¿Ok? Y hay una de sus compañeras que lo felicitó también a ustedes por la presentación. Es muy, muy buena, porque con preguntas, esto es fresquito, o sea, eso se lo estoy trayendo del último congreso que fui. Así es, no una conferencia. Si me ponen a mí a dar 8 minutos, no esperen un código QR, ¿verdad? Pero si vamos a hacer una mesa redonda, esta es la dinámica, ¿ok? Así que ya saben, cuando ustedes organicen su congreso de estudiantes de medicina, así, pongan mesas redondas, no todo puede ser mesa redonda, pero cuando ponen una mesa redonda, ahí es para que despierten a la gente, ¿ok? Así que los felicito, no creo que hay más preguntas, así que excelente, los felicito, buen tema, buena presentación, y bueno, y los felicito y sigan adelante, ¿ok? Muchas gracias.